Rich Piana murió a los 46 años, y lo que vas a ver no es un homenaje, es una autopsia en vida. Aquí vas a recorrer su cuerpo por dentro, vas a ver qué órgano fue el primero en rendirse y por qué su autopsia nunca logró cerrar el caso. El informe forense quedó incompleto por la falta de un análisis toxicológico. Y solo si ves este vídeo, de principio a fin, vas a comprender la pieza que faltó para explicar su muerte. Si puedes soportar mirar detrás del músculo, suscríbete a Bestias de Acero, porque aquí la verdad no motiva, desnuda. El día de su colapso, Rich se encontraba en su casa de Florida, tiñéndose el cabello cuando su cuerpo, de más de 130 kilos y un corazón agrandado al límite, se desplomó sin previo aviso. A simple vista parecía un gigante dormido, pero por dentro cada órgano luchaba por oxígeno. El corazón bombeaba fuera de ritmo, el hígado filtraba apenas, los riñones trabajaban a media máquina y el cerebro comenzaba a hincharse. En los próximos minutos recorrerás esa cadena de fallos, uno por uno, hasta llegar al órgano más dañado según los forenses, el mismo que marcó el principio del fin. Durante más de 2 décadas, Rich Piana fue el reflejo extremo de una cultura que confunde fuerza con tamaño. Él mismo lo confesó. Llevaba 25 años usando esteroides y prefería vivir poco tiempo como un dios antes que toda una vida como un hombre normal. Aquella frase, celebrada como lema por miles de seguidores, terminó siendo su sentencia. Su cuerpo creció tan rápido que los tejidos no pudieron seguir el ritmo. Cada ciclo alteraba su química. Cada inyección aceleraba el desgaste de un motor biológico que ya no sabía descansar. Cuando los forenses abrieron su cuerpo, encontraron un corazón que superaba el kilo de peso y un hígado invadido por grasa, denso, pálido, incapaz de filtrar con normalidad. Pero lo más inquietante fue lo que no pudieron determinar: la causa exacta de la muerte. Sin un toxicológico completo, el informe dejó más preguntas que respuestas. Antes de llegar a la mitad de este vídeo, vas a descubrir cuál fue el órgano que se rompió primero, y en el tramo final entenderás por qué su caso sigue abierto, incluso hoy, años después. Durante años, Rich Piana fue una paradoja con vida propia, un cuerpo imposible sostenido por una voluntad indestructible. Su piel parecía de mármol tenso, sus venas se retorcían como cables eléctricos y su corazón latía con la potencia de un generador al borde del colapso. Había construido un organismo que desafiaba toda proporción humana, pero esa grandeza tenía un precio. Su interior empezaba a fracturarse mucho antes de que su exterior mostrara señales de agotamiento. Desde joven había sentido la necesidad de crecer, no solo para competir, sino para imponerse al mundo. En su mente, ser más grande era ser más libre, y el gimnasio era el único lugar donde el dolor tenía sentido. Allí descubrió que el hierro no juzga, solo responde, y que cuanto más lo empujaba, más poder sentía. Esa sensación se transformó en adicción. Los ciclos de anabólicos comenzaron como experimentos controlados, pero con los años se convirtieron en una rutina invisible, tan natural como respirar. Su cuerpo pasó de pesar 90 kilos a superar los 130, y cada célula parecía vivir en modo de expansión permanente. Sin embargo, por dentro, las leyes biológicas no obedecen a la ambición. El corazón, sometido a un volumen sanguíneo extremo, comenzó a hipertrofiarse. Sus paredes se engrosaban para soportar la presión, pero esa misma adaptación reducía su capacidad de bombear con eficacia. El hígado, obligado a metabolizar dosis constantes de esteroides y hormona del crecimiento, empezó a saturarse de grasa. Sus tejidos se volvían densos. Su color pasaba del rojo oscuro al amarillo enfermizo. Los riñones filtraban más toxinas de las que podían manejar, y su sistema endocrino, alterado por años de inyecciones, apenas lograba producir hormonas naturales. Lo irónico es que Rich no lo negaba.
En entrevistas y en su propio canal, hablaba abiertamente de los riesgos, incluso advertía a los jóvenes que no siguieran su camino. Pero mientras lo decía, seguía aumentando de tamaño. Su piel se estiraba, sus articulaciones crujían, y su respiración era cada vez más pesada. A veces, mientras entrenaba, sentía cómo su propio pulso retumbaba en el cuello, un golpeteo constante que lo obligaba a parar unos segundos antes de continuar. En esos momentos, más que un atleta, parecía un hombre atrapado dentro de su propio experimento. Y sin embargo, nada lo detenía. La fama, las redes, las marcas, la mirada de millones de seguidores que lo consideraban una leyenda, lo empujaban a seguir creciendo. Cada nuevo vídeo era una demostración de poder, pero también una evidencia del deterioro silencioso que lo consumía. Nadie lo veía, pero su cuerpo ya estaba avisando. Su corazón se expandía más de lo que podía bombear. Su hígado acumulaba grasa como un depósito de aceite, y su sangre viajaba tan espesa que apenas podía circular. El gigante seguía de pie, pero por dentro ya se estaba derrumbando. El 7 de agosto de 2017, el cuerpo de Rich Piana finalmente se rindió. Durante la mañana todo parecía normal. Había entrenado, comido, grabado contenido para sus redes y estaba en casa, tiñéndose el cabello, cuando de pronto el mundo se volvió oscuro. Su cerebro dejó de recibir oxígeno durante unos segundos y el corazón, fatigado por años de trabajo excesivo, empezó a latir de forma irregular, como un tambor roto que no encontraba su ritmo. Su novia lo encontró inconsciente en el suelo del baño, sin respiración, con los labios amoratados y la piel fría. Los paramédicos tardaron pocos minutos en llegar, pero dentro de su cuerpo el daño ya estaba extendiéndose como una grieta invisible. El corazón bombeaba con dificultad. Cada contracción era un esfuerzo. El flujo de sangre hacia el cerebro se reducía y el tejido nervioso empezaba a morir. Los médicos lograron reanimarlo y trasladarlo de urgencia al hospital, pero el daño cerebral ya estaba hecho. Lo indujeron a un coma médico para intentar salvarlo, sin saber que aquel sueño forzado sería el último. En las horas siguientes, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla microscópico. Los riñones comenzaron a colapsar, el hígado mostraba signos de insuficiencia aguda y la presión arterial se disparaba. Los pulmones, saturados de fluidos, no podían oxigenar correctamente la sangre. Los monitores emitían pitidos constantes mientras el equipo médico ajustaba una y otra vez los niveles de oxígeno y adrenalina. Desde fuera, era solo un cuerpo inmóvil conectado a cables, pero por dentro, cada órgano luchaba desesperadamente por sobrevivir. Durante esos días en el hospital, su aspecto era el reflejo de la fragilidad humana. El coloso de piel bronceada y músculos imposibles ahora estaba pálido, con los labios secos y los párpados hundidos. Su pecho, antes símbolo de fuerza, subía y bajaba lentamente, sostenido por un respirador artificial. Cada exhalación era un recordatorio de que su cuerpo ya no respondía a su voluntad, sino a las máquinas que lo mantenían con vida. Aún así, hubo un momento en el que los médicos notaron algo extraño. Su corazón, a pesar de todo el soporte médico, seguía bombeando con una potencia anómala, como si se negara a detenerse. Pero esa fuerza no era vida, era el eco de un músculo demasiado grande para su propio bien. Esa hipertrofia, que años atrás lo había hecho ver como un dios, era ahora su condena. Lo que había sido su mayor orgullo, se había convertido en su mayor enemigo. El cuerpo de Rich Piana fue trasladado al laboratorio forense 2 días después de su muerte. Los médicos sabían que no estaban ante un caso común. A simple vista, su tamaño desafiaba cualquier escala. Brazos que parecían columnas, piel tensada por años de expansión muscular y un peso total de más de 130 kilos. Cuando el bisturí hizo el primer corte, el sonido fue seco, casi metálico. Bajo la piel, el tejido adiposo era escaso y el músculo aparecía denso, compacto
de un color rojizo intenso que hablaba de un cuerpo acostumbrado a la sobrecarga. La disección comenzó por el tórax y fue ahí donde los forenses se detuvieron. El corazón no tenía el tamaño de un órgano humano, sino el de una pequeña sandía. Pesaba más de 1000 gramos, el doble de lo normal. Sus paredes estaban tan engrosadas que el interior de las cavidades apenas dejaba espacio para la sangre. Era un músculo desbordado, hipertrofiado hasta el punto de la ineficacia. El corazón de Rich no había fallado por debilidad, sino por exceso de fuerza. Cada latido había golpeado contra sus propios límites hasta agotar la energía que lo mantenía vivo. Luego, abrieron el abdomen. El hígado, que en una persona sana pesa alrededor de 1500 gramos, superaba los 2,5 kilos. Estaba invadido por grasa, su textura era pastosa, su superficie amarillenta y brillante. Lo que debía ser un filtro vital se había convertido en un depósito saturado, incapaz de limpiar la sangre. Los riñones mostraban signos de desgaste severo, y los pulmones, aunque sin lesiones visibles, presentaban congestión sanguínea, señal de un cuerpo que se había ahogado desde dentro. Uno de los médicos comentó que nunca había visto algo igual. No era el cuerpo de un culturista, sino el de un experimento biológico llevado al límite. Las arterias principales mostraban engrosamientos y depósitos. La presión interna había marcado incluso las paredes vasculares. Cada órgano contaba una historia de resistencia extrema, pero también de deterioro acumulado. Y aquí llega el primer secreto que muy pocos conocen. El corazón fue el órgano más dañado del cuerpo de Rich Piana. No se rompió ni se detuvo repentinamente. Se fue agotando día a día, bombeando contra una pared que él mismo había construido con años de exceso. Lo que lo hacía parecer invencible fue lo que finalmente lo destruyó. Si estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí, suscríbete a Bestias de Acero, porque lo que viene ahora no está en ningún informe público. Lo que vas a escuchar a continuación es la parte del caso que nunca se resolvió, la autopsia inconclusa que dejó abierta una herida en toda la comunidad del culturismo. Dentro del cuerpo de Rich Piana se libraba una guerra química que había comenzado mucho antes de su muerte. A lo largo de los años, cada inyección había modificado la arquitectura de su biología, transformando sus órganos en piezas de una maquinaria artificial. Los anabólicos aumentaban el tamaño de las fibras musculares, pero también engrosaban el corazón. La hormona del crecimiento estimulaba la regeneración, pero a la vez provocaba que los órganos internos crecieran más allá de sus límites naturales. Lo que para el espejo era progreso, para su interior era deformación. Los forenses detectaron rastros de lo que parecía ser un uso prolongado de hormona del crecimiento, insulina y diversos esteroides anabólicos. La insulina, una hormona que en dosis fisiológicas regula el azúcar, se había convertido en un catalizador del crecimiento extremo, empujando la glucosa directamente dentro de las células musculares, pero también dentro de las células del corazón y el hígado. Eso provocaba una expansión generalizada. Los músculos crecían, sí, pero los órganos también, creando un cuerpo donde nada sabía detenerse. A nivel cardiovascular, el resultado era devastador. El corazón hipertrofiado bombeaba con fuerza sobrehumana, pero sus paredes engrosadas reducían el volumen interno, impidiendo que la sangre circulara con fluidez. La presión arterial aumentaba de manera constante, forzando a los vasos a resistir un caudal que ya no podían soportar. En el hígado, el exceso de hormonas y compuestos orales se convertía en una tormenta química. Los hepatocitos, encargados de desintoxicar la sangre, se saturaban hasta morir, dejando tras de sí grasa acumulada y fibrosis. A nivel psicológico, el proceso era aún más profundo. Rich Piana no era un adicto a las drogas en el sentido tradicional, era un adicto a la transformación. Su mente se había reprogramado para asociar el dolor, las agujas y el crecimiento con una forma de identidad. Cuando el cuerpo dejaba de evolucionar, él sentía que también dejaba de existir.
Por eso nunca paró, porque cada ciclo era una reafirmación de que seguía vivo, aunque por dentro estuviera muriendo lentamente. El cuerpo humano no está diseñado para soportar ese nivel de interferencia química. El equilibrio hormonal que mantiene la vida es frágil, y cuando se manipula durante años, los órganos dejan de reconocer sus propias señales. En ese punto, el organismo ya no obedece a la biología, obedece a la dosis. Y Rich Piana era la prueba viviente de lo que ocurre cuando un cuerpo deja de pertenecer a la naturaleza para convertirse en un experimento de sí mismo. El informe forense del caso Rich Piana se completó semanas después de su fallecimiento, pero el resultado dejó más preguntas que respuestas. En los documentos oficiales se establecía que la causa de muerte era indeterminada. No había una conclusión clara. Su corazón estaba hipertrofiado, su hígado saturado, sus riñones dañados, pero ninguno de esos órganos mostraba una lesión específica, capaz de explicar un paro fulminante. Era como si el cuerpo simplemente hubiera decidido detenerse, agotado de sostener su propio peso. La clave estaba en una ausencia: el análisis toxicológico, el examen que debía revelar qué sustancias circulaban por su sangre en el momento de la muerte,